Estamos aquí en Polonia, en Cracovia, estamos en la Universidad Tecnológica, ¿no? En la Facultad de Ingeniería de Materiales y Cerámica, algo interesantísimo, ¿no? Muy interesante. Sí. Estamos en un día aquí en plena primavera en Polonia. Hoy empieza. Hoy empieza. Un día soleado. Hoy empieza la primavera. Y estamos aquí hablando con Luis. Luis tiene una experiencia profesional, científica muy interesante y me encantaría que nos comparta su experiencia y algunos consejos que tenga para la población juvenil, la población que está dirigiéndose, está pensando en realizar una carrera científica, ¿no? ¿Cuáles son esos tips, consejos desde tu propia experiencia? Entonces, Luis, cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria profesional. ¿Qué has estudiado? ¿Qué has hecho? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Bueno, yo soy argentino. Nací en Córdoba, luego estudié en Mar del Plata biología y como formación de posgrado fui a Buenos Aires donde hice el doctorado en geología. Soy paleontólogo o paleobotánico porque en realidad trabajo con plantas fósiles. En lugar de dinosaurios trabajo con plantas. Y en un momento se me ocurrió hacer un postdoctorado en otra universidad de Europa. Yo quería que fuera Europa. Estaba seguro que me quería ir a algún lado, pero quería elegir el lugar. Y elegí Inglaterra. Había sido una ciudad donde fui, la caminé, la recorrí y me imaginé viviendo. Dije, bueno, voy a presentarme a estas becas, a las Marie Curie. Como primeros consejos de experiencia, mi opinión es que hay que estar abierto a los fracasos. Que los fracasos son como parte de la experiencia. Es correcto, es correcto. No quiero ser pesimista, pero prepárense. Pero prepárense y no hay que decaerse. Hay que seguir, levantar la cabeza y seguir adelante, porque los fracasos son parte de la experiencia. Y hoy justo una ex becaria lo decía y me quedó en la cabeza en una charla. Y yo me presenté la primera vez a Marie Curie y no la obtuve la beca, pero dieron feedback y me dijeron cosas que se podían mejorar del proyecto, entonces me presenté nuevamente. Es muy competitiva la beca, yo me había sacado cerca de 90 y aún así, 90 sobre 100, ¿no? No la había obtenido y después al año siguiente la obtuve en el 2013, sacándome 96 sobre 100. Wow, y ahí la obtuve. Mejoré. ¿Hiciste caso al feedback? Hice caso al feedback, los evaluadores evalúan. Ellos lo que habían encontrado es que no habían encontrado como el gap en el conocimiento, que es muy importante eso. Tienen que distinguirlo, tienen que saber distinguir qué parte de la ciencia que estén haciendo hay desconocimiento o alguna incertidumbre. Ustedes tienen que especificarse principalmente en esa parte y abordarla con mucho criterio, con mucha especificidad, digamos. Entonces, bueno, yo hice ese aborde y ahí lo obtuve. Y fui a Inglaterra, fui 2 años. La experiencia fue magnífica porque empecé nuevas colaboraciones. Yo al principio pensaba que como siendo latino, que con la barrera del idioma, que no iba a poder acceder a todo o que mi formación latinoamericana iba a ser peor que la de ellos, y no es así. En general nosotros como latinos tendemos a pensar que somos inferiores al resto y es mentira, tenemos buena formación. Y eso se ve reflejado en la cantidad de latinos que están en el exterior y con formación latinoamericana, ¿no? Muchas veces. Y bueno, la experiencia fue excelente y logré vincularme con muchísima gente que todavía colaboro. Me invitaron a participar incluso de un comité editorial de una revista, de un journal de mi especialidad. Bueno, congresos, proyectos que todavía tenemos en común. Y es muy importante seguir en esas colaboraciones porque nosotros en Latinoamérica los proyectos financiados dependen mucho de los políticos que tenemos en estos momentos y suelen ser reducidas drásticamente los proyectos financiados. Entonces está bueno siempre tener colaboraciones y que nos financien por lo menos viajes y algunos proyectos, qué sé yo.
Justo, interesantísimo. Entonces, esta formación y este tipo de financiamientos, de becas, suenan que te abrió tu panorama profesional. Totalmente. ¿Cierto? ¿Qué pasa con el panorama personal? ¿En qué tanto te ha ayudado, te ha beneficiado, te ha causado alguna ventaja en comparación con no haberla tenido? Sí, no. Obviamente, o sea, hay una especie de idealización también de que nos vamos y es todo perfecto afuera. No es tan así. Al principio es complejo, sobre todo siendo una postdoctoral. Nuestro director o supervisor no va a estar al lado nuestro sentado viendo y motivándonos. No, yo lo veía una vez cada 15 días con suerte a mi supervisor y podía pedir una reunión con él una vez al mes porque era una persona muy muy ocupada. Entonces eso era complejo. Yo pensé que íbamos a estar como más juntos, generando ideas, y no, él tenía como 4 o 5 Marie Curies y nada, el tiempo, yo lo entendía él también, era una limitante. Pero después es todo súper positivo porque yo publicaba con gente de mi entorno en Argentina, y cuando volví tejí redes, muchas redes, sobre todo en trabajos multidisciplinares con otras disciplinas que no eran la mía, y empezamos a hacer trabajos súper buenos, de más impacto incluso, y yo aumenté enormemente mis publicaciones con gente de otros países, que antes no era así. Yo publicaba con gente argentina, no sé, quizás con alguien de Latinoamérica, pero no con europeos, no era normal para nosotros porque yo no los conocía, la verdad. Y no es lo mismo conocerlos por email que conocerlos personalmente y trabajar con ellos, sentarse en una misma oficina, intercambiar un café, salir a comer. Las ideas se pueden volcar en un trabajo, y eso fue, creo que, lo más importante de mi carrera. Sensacional. Creo que con la experiencia de Luis podemos medio reflexionar y concluir algunos aspectos interesantes e importantes y que queremos también transmitírselos. Uno de ellos que encuentro, es hay que persistir, ¿no? Hay que estar preparados para el fracaso, pero también para el éxito. Sigue aplicando, sigue haciéndolo, mejora, haz caso al feedback, y en una de esas te va a funcionar, ya sea la primera, la cuarta, la quinta, pero te va a funcionar. Exactamente. Persistencia. Sí, no hay que bajar los brazos, hay que seguir adelante, y hay muchas, bueno, además de Marie Curie hay muchas otras fuentes de financiamiento, pero hay que insistir, hay que abrir el abanico y presentarse, estudiar, dedicarle tiempo a investigar cuántas becas hay, para dónde quiero ir, qué pregunta tengo en la cabeza que quiero responder, y según esas las puertas se van abriendo, pero hay que dedicarle tiempo. Claro, los requisitos, ¿no? Cumplir las guías. Exactamente. Otra reflexión, conclusión, es que no hay que subestimar nuestra capacidad de conocimiento, de aptitudes, de actitudes, no hay que subestimarnos. No, totalmente. Porque te das cuenta de que, justo lo que dices, uno piensa que sabe menos, o que tiene menos experiencia, o que puede menos, cuando al final estamos al mismo nivel que todo el mundo. Totalmente. Nuestra formación es excelente. Exactamente. Tenemos muy buena formación. Lo que no tenemos son recursos, pero formación. No tenemos dinero, pero lo demás, la formación la tenemos. Capacidad tenemos. Sí, la capacidad de trabajo también. Justo. La de tenemos. Persistir, ¿no? De innovar, de improvisar. Entonces hay que usar esas herramientas que tenemos como latinos. No tenemos que minimizar nuestro potencial, porque es muy bueno. Hay que persistir. Sí. Y otra reflexión es que también hay que dejar de lado lo personal. Si bien nos abre el mundo profesional, pero lo personal tiene que persistir para que se convierta esto en un ciclo, ojalá un ciclo vicioso, ¿no? Te va bien, te sientes bien, quieres continuar bien tu carrera, ¿no? Totalmente. Y se va alimentando. Después se abren puertas, pueden ser en los países europeos, o yo decidí volver a mi país. Son decisiones un poco personales y hasta políticas a veces, pero yo quería volver a mi país. Yo sentía que me había formado muchos años, que mi país me había formado, y yo tenía la idea de que tenía que volver a volcar todo lo que había aprendido afuera y enseñarlo a las futuras generaciones, que es lo que estoy haciendo ahora, lentamente y con poco presupuesto, pero fue la idea que tuve en la cabeza. Pero de todas maneras, Europa a nosotros nos abren las puertas muchas veces, porque hay muchos latinos en Europa.
Sí, y es correcto eso, de cierta forma venimos de un lugar, queremos irnos a otro lugar y esto de fuga de cerebros también puede pensarse o replantearse de otra forma, no necesariamente tiene que ser fuga, que se van, que nos vamos, Totalmente. sino nos vamos un tiempo a formarnos, regresamos y yo creo que eso sería ideal, que regresamos a nuestros países para regresar lo que nuestros países nos dieron, ¿no? Totalmente, sí, si nos dan trabajo también. Si nos dan trabajo y ahí está donde siempre se encuentran estas Sí, diferencias sí, de exactamente. financiamiento. Sí, exactamente. Vas a regresar a un lugar donde no hay financiamiento. Es muy complicado. Entonces esas cosas también se tienen que evaluar a nivel personal y profesional, Exactamente. pero a fin de cuentas siempre vale la pena Hacer el intento. arriesgarse. Sí, hacer el intento. Yo creo que Arriesgate. sí. Lo que puedes perder es tiempo y ni es tiempo porque al final inviertes también en algo que si no funcionó, eso lo puedes reutilizar, mejorar y entonces la siguiente Sí, es una de esas cierto. pega, ¿no? Es cierto. Pues muchas gracias Luis, me No, encantó, Angélica. me encantó tu historia y esperamos que más adelante nos sigas contando Por cómo supuesto, van. Que por nos cuente un supuesto. poquito más sobre sus investigaciones, ¿no? Si les interesa, ahí nos escriben, por favor, si quieren saber más sobre las plantas, Obvio, por supuesto. las plantas Puedo- dinosaurias. Claro, tengo que prepararlo, pero puedo pues, contarles un poco acerca sí. de las plantas fósiles Que nos cuente un poco. y de la evolución. Sí, por supuesto. Justo nos encanta. Pues muchas gracias, Luis. No, por favor. Sigamos disfrutando de aquí en Polonia. Hoy tenemos la cena de La cena gala. Sí. Después, Nos vamos a pasar bien, ¿no? sí, vamos Una a bailadita, Eso, bailar, vamos a relajarnos, socializar. probar las bebidas de acá, que no Bebidas de probé acá. ninguna todavía. No, ¿verdad? Ya nos toca. Y a disfrutar también un poco parte del congreso. Esa es la contraparte, o sea, estamos todo el día en sesiones, charlas, discusiones, ciencia, muchos elementos intelectuales, pero falta la contraparte, ¿no? Sí, Lo sí. personal. Vamos ahora a Sí, socializar, a exactamente. echar relajo, La ¿verdad? noche del grupo latino es muy grande, además, así que y el español también. Pues ya escucharán de nosotros. Muchas gracias, No, Luis. por favor, de nada. Escríbanos, por favor, qué quieren preguntarle, qué quieren saber aquí del experto. Chao, Adiós. chao.